Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Fitness, para ver mi conversión en culturista, y también en mi Patreon, como siempre, lleno de cosas interesantes y vídeos en mayor profundidad sobre este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con el tema de cómo hacer un ciclo perfecto, ¿vale? Y bueno, en el vídeo anterior ya comentamos un poquito el tema de los objetivos, cómo elegir unos compuestos u otros en función de los objetivos, la potencia o cuántos miligramos o cuántas cosas tenemos que utilizar para hacer un ciclo que funcione respecto a lo que habíamos hecho en el pasado, otros ciclos, si éramos naturales o no, ¿vale? Y hablamos pues un poquito de cada compuesto y de para qué servía, ¿vale? Entonces, después tenemos que meternos en el tema de la duración, por supuesto efectos secundarios y postciclo, ¿vale? Pero en el tema de la duración implica o influye también el tema de los ésteres, ¿vale? Voy a intentar hacer un vídeo que sea menos denso que el otro, que sea más rápido. Los ésteres, ¿qué son? Ya he hablado de esto alguna vez, ¿vale? Oiréis, por ejemplo, testosterona enantato, propionato, trembolona enantato, trembolona acetato, nandrolona decanoato, nandrolona fenilpropionato, ¿vale? ¿Qué demonios son estos enantatos, propionatos, acetatos, fenilpropionatos? Bueno, estos son ésteres, son moléculas que se unen a esta hormona, ¿vale? Para cambiar o alterar su tiempo de metabolización, ¿vale? El tiempo que tarda el organismo en descomponer esta molécula y que quede libre la hormona, en este caso pues la testo, o la trembolona o la nandrolona, y poder utilizarla, ¿vale? El hecho de utilizar un éster simplemente es para que podamos inyectarlos o aplicarlos con menor frecuencia, ¿vale? En lugar de tener que inyectarlos 3 veces al día, como tendría que ser, por ejemplo, con una hormona sin un éster, que enseguida se metaboliza, pues le añadimos un éster y hacemos que aumente esa vida media, ¿vale? Y que podamos inyectarlos con menor frecuencia. Entonces, ¿en qué influye el tema de los ésteres a la hora de elegir la duración del ciclo? ¿O cómo debemos elegir los ésteres en función de la duración del ciclo? Bueno, a ver, los ciclos normales de inyectables suelen durar entre 8 y 12 semanas, ¿vale? Si tú coges ésteres largos, tardan unas 3 o 4 semanas, la mayoría de ellos, en empezar a alcanzar el punto de saturación y empezar a hacer el mayor efecto, ¿vale? Entonces, si tú haces un ciclo de 8 semanas con enantatos o con decanoatos, que son ésteres lentos que tardan varias semanas en aumentar la concentración en sangre, significa que durante 4 semanas de esas 8 vas a estar en un estado subóptimo, ¿vale? Por debajo de lo que podrías estar ganando. Si haces 12 semanas, pues te da un poco igual porque las primeras 4 se va elevando el nivel y luego tienes otras 8 con buenos niveles en sangre, ¿vale? Entonces, si el ciclo va a ser corto de 8 semanas, lo que tenemos que hacer es utilizar ésteres cortos, como el acetato, el propionato, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los pocos días ya alcanzan el pico en sangre y desde la primera semana ya están funcionando al máximo rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de elegir un éster u otro, básicamente la ventaja que nos da o las diferencias que nos da es que unos los podemos aplicar con menor frecuencia, ¿vale? El que tenga miedo a inyectarse o no le guste o quiera por comodidad inyectarse 2 veces a la semana o incluso una vez a la semana, ¿vale? Y los ésteres cortos nos dan esa mayor eficacia, mayor potencia, no porque sí, sino porque tienen más concentración por miligramo de sustancia, ¿vale? Tienen más hormona por cada miligramo y además porque, por eso, desde el primer momento, pum, pegan el subidón, ¿vale? Entonces, bueno, ya cada uno tiene que elegir. Los ésteres cortos se tienen que inyectar máximo cada día sí, día no. Lo ideal sería inyectarlos todos los días, por eso es un coñazo, ¿vale? Cuando veáis que hay un ciclo de testosterona propionato 3 veces a la semana o trembolona acetato 3 veces a la semana, mal hecho, ¿vale? Tienen que inyectarse a diario o día sí, día no, pero nada de dejar el fin de semana de por medio, 2 días sin inyectar ni nada así, eso son tonterías. Si vas a hacer eso, usa ésteres largos, ¿vale? Entonces, como decía, duración entre 8 y 12 semanas es lo habitual, se pueden extender a 16 semanas, ¿vale? Por ejemplo, boldenona un decanoato, ¿vale? El famoso Equipoise o bueno, la bolde, ¿no? Normalmente viene en un éster que es muy largo, tarda unas 7 semanas en alcanzar el punto de saturación. Entonces, si tú haces un ciclo de 8 semanas con bolde, durante 7 es una mierda. Y además, la bolde de por sí es muy suave, es un esteroide que tiene muy poca potencia, ¿vale? Entonces, sería absurdo, ¿vale? Cuando hacemos, por ejemplo, un ciclo con bolde, lo normal es estirarlo hasta 16 semanas, pero bueno, la bolderona realmente para mí es una hormona que no tiene cabida en el culturismo y no debería ni utilizarse porque no tiene ninguna ventaja especial, es poco potente, es tóxico para el riñón más que otros esteroides, eleva mucho el hematocrito más que otros esteroides, luego tiene poca potencia, ¿vale? Entonces su hermano mayor o su hermano potente, la DHB,
probablemente, si queremos utilizar un fármaco de las mismas características o parecidas, funcione mucho mejor, con sus riesgos asociados. Tampoco es que sea la hostia de buena, pero bueno, sería más potente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si dibujo una gráfica más o menos de lo que ocurriría, ¿vale? Tenemos semana 1, semana 8, semana 12, ¿vale? Si usamos acetatos, propionatos, etcétera, esto hace así. Si usamos enantatos, undecanoatos, decanoatos, esto hace así. ¿Vale? Esta sería la gráfica. Tarda mucho más tiempo en alcanzar el pico y luego se mantiene estable mucho más tiempo una vez que los cortamos, ¿vale? Los ésteres cortos hacen así. Alcanzan el pico aquí. Fijaos la diferencia. Aquí versus aquí. Y una vez que dejas de administrarlos, caen en picado, ¿vale? Esto contra esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si queremos hacer un ciclo de 12 semanas con ésteres largos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente ir inyectando la dosis semanal y alcanzar el punto de saturación más o menos en la semana 4 y ya que siga funcionando el resto del ciclo, o podemos hacer cargas frontales, front loads, o usar orales al principio del ciclo, ¿vale? Es decir, las primeras 4 semanas, como va a empezar a subir la cantidad de hormona en sangre, pues durante esas 4 semanas utilizamos, por ejemplo, la misma sustancia, pero en éster corto. Por ejemplo, si vamos a hacer un ciclo de testo enantato, usamos además también propionato para alcanzar la saturación antes, o hacemos la primera semana, las primeras aplicaciones, el doble de dosis que las siguientes semanas, ¿vale? Así alcanzamos mucho más rápido la saturación. Otra forma de hacerlo es utilizar esteroides orales en esas primeras 4 semanas, porque desde la primera semana, casi desde el primer día, están haciendo su máxima función, ¿vale? Entonces, durante primeras 4 semanas usamos orales, ¿vale? Y después, en las últimas 4 usamos orales también. ¿Por qué? Bueno, a la hora de hacer el postciclo, los ésteres que hayamos utilizado también tienen mucha influencia, ¿vale? Esto ya lo comenté en el vídeo que tengo del postciclo perfecto, que lo debería ver todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo que quiera hacer las cosas bien tendría que ver ese vídeo y la segunda parte. Entonces, a la hora de hacer un postciclo, ¿vale? El postciclo se debería iniciar cuando no quede concentración de la hormona en sangre, ¿vale? Si tú estás haciendo un ciclo de testosterona o trenbolona o nandrolona o las 3 o ninguna de ellas, mientras haya esa hormona en sangre, en cantidades apreciables, tu eje, tu producción endógena de testosterona está cancelada, ¿vale? Entonces, es absurdo empezar el postciclo cuando tenemos la producción endógena cancelada, porque lo que intentamos compensar por un lado, lo compensamos por el otro, y a lo mejor si haces 4 semanas de postciclo y las primeras 3 o 2 estás todavía suprimido porque todavía tienes hormonas exógenas funcionando, al final vas a hacer un postciclo de una semana que no va a servir para nada, ¿vale? Y vas a estar, la supresión va a durar mucho tiempo, a diferencia de si lo hubieras hecho bien, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un ciclo con enantatos, con decanoatos, con lo que sea, tenemos que cortar el ciclo 4 o 5 semanas antes de empezar el postciclo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vale, es la semana 8, ¿vale? Semana 8, semana 12. En la semana 8 estamos aquí de testosterona, en estos niveles, ¿vale? Estamos aquí. Última inyección es aquí y el nivel de testo va a ir haciendo así, ¿vale? Pero claro, van a pasar 1, 2, 3, ¿vale? Semanas hasta que empieces el postciclo. Pero la potencia del ciclo cada vez va a ser peor, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos una sustancia que podamos dejar de utilizar el día antes o 2 días antes del postciclo, pero que nos compense este anabolismo que estamos perdiendo, ¿vale? Según va bajando la concentración de testo. ¿Qué podría ser? ¿Qué sustancia corta que podemos cortar 2 días antes del postciclo podemos utilizar? La misma sustancia que estamos utilizando en éster corto, por ejemplo, si era un ciclo de testosterona enantato, usamos testosterona propionato esas últimas 4 semanas, o utilizamos esteroides orales, ¿vale? Y tanto los propionatos o acetatos como los esteroides orales se pueden cortar 1, 2, 3 días antes del postciclo y ya no queda hormona, ¿vale? Porque tiene una vida media muy corta, la vida media multiplicada por 4 o 5 veces es lo que tarda en eliminarse y es donde empezamos el postciclo, ¿vale? Entonces, si el postciclo lo iniciásemos en la semana 12 y la testosterona la hubiésemos seguido utilizando hasta la semana 12, testosterona enantato, empezamos el postciclo aquí y mientras la testo sigue por aquí, a niveles suprafisiológicos, no estaríamos reparando nada, ¿vale? Sin embargo, como la hemos cortado aquí, ya no queda enantato, pero hemos seguido con propionato
y ya ahí termina, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál sería la ventaja de hacer un ciclo de propionatos o de acetatos o ésteres cortos? Pues que desde la primera semana están pegando y se pueden apurar hasta el penúltimo día antes de empezar el postciclo y siguen pegando, ¿vale? Fuera de eso, ¿hay alguna ventaja o diferencia entre los ésteres largos y cortos? No, ¿vale? En general los ésteres cortos tienen mayor concentración de hormona por cada 100 miligramos, ¿vale? A lo mejor 75 de los largos versus 85 de los cortos. No hay tanta diferencia, un 10, un 15% más de hormona, ¿vale? ¿Por qué? Porque el éster pesa más y por tanto, pues por cada 100 miligramos de testosterona en antato hay 25 miligramos de éster en antato y 75 miligramos de testo. Y por cada 100 miligramos de testosterona propionato hay 85 miligramos de testosterona pura y 15 miligramos del éster propionato, ¿vale? Esa es la diferencia. Otra diferencia es que, pues como pegan antes, la gente se piensa que son más potentes. No hay nada que ver, ¿vale? Es verdad que 600 miligramos de testosterona propionato son más potentes que 600 miligramos de testosterona en antato. ¿Por qué? Pues porque de cada 100 miligramos hay unos 10 o 12 miligramos más. Entonces tendrías 120 miligramos más si usas uno versus otro. Pero si compensas la dosis, sería lo mismo, ¿vale? Entonces, básicamente eso es la diferencia entre los diferentes ésteres y cómo afectan a la duración del ciclo, ¿vale? Entonces, en función de la duración del ciclo, así como de las cantidades también de lo que utilicemos, pero sobre todo de la duración, así será la supresión del ciclo, ¿vale? Entonces, esto afectará al postciclo y a la velocidad de la recuperación, ¿vale? Cuanto más tiempo pasamos en ciclo, más lenta puede ser la recuperación postciclo y más daño podemos estar causando a las células de Leydig, ¿vale? Las células de Leydig son las encargadas de la producción de testosterona. Entonces, lo que hemos observado es que en usuarios de esteroides a largo plazo, aunque se recuperen las señales de producción de testosterona, es decir, que se produzca suficiente hormona LH, que es la que produce o da la señal de producir testosterona intratesticular en los testículos, ¿vale? Aunque tengamos la LH funcionando perfectamente, es decir, el cerebro funciona, el eje funciona, todo funciona, hemos visto que en usuarios de esteroides a largo plazo la producción de testosterona es menor de lo normal, menor de lo esperado. Esto nos sugiere que debe ocurrir algún tipo de daño, desensibilización, atrofia, lo que sea de las células de Leydig. Entonces, cuanto más tiempo pases en ciclo, más probable es que después del primero, del segundo, del tercero, del cuarto ciclo, tu producción endógena de testosterona sea cada vez peor, ¿vale? Un ciclo más corto dará menos ganancias, un ciclo más largo dará más ganancias, pero un ciclo más corto tendrá menos consecuencias en el eje y tendrá una recuperación post-ciclo más fácil, más corta, etc., ¿vale? Entonces la duración depende de lo que hayamos utilizado, lo que hayamos elegido, ¿vale? Por ejemplo, un ciclo de boldenona o primobolan tendrán que ser más largos porque son sustancias más suaves que tardan en actuar y por tanto para aprovecharlos tienes que alargarlos más. Si tú haces un ciclo de trembolona acetato, no necesitas 16 semanas, ni 12, 8 son más que de sobra, incluso 6 semanas notarías un montón de cambios, ¿vale? Entonces, bueno, la duración, pues eso, ajustamos en función de los compuestos o ajustamos los compuestos en función de la duración y por supuesto tener en cuenta que cuanto más duración y más dosis, más efectos, pero también más difícil recuperar el eje después, ¿vale? Efectos secundarios. Bueno, aquí no quiero extenderme demasiado, ¿vale? Porque también, como os he dicho en el Patreon, tengo más vídeos en profundidad de los efectos secundarios de cada cosa, de cómo hacer, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, los efectos secundarios más inmediatos van a ser los relacionados con la aromatización y la desestabilización de diferentes hormonas, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos testosterona en un ciclo, que va a ser lo habitual, que es lo recomendable que siempre haya testosterona en un ciclo, vamos a tener que tener a mano inhibidores de aromatasa, ¿vale? Inhibidores de aromatasa, como el exemestano, como el letrozol, como el arimidex, ¿vale? Entonces el exemestano o aromasin o aromasil es el más recomendable, es el más saludable, el menos malo, el más fácil de controlar, etc., ¿vale? Y también podemos tener a mano los famosos SERM, ¿vale? Como el tamoxifeno. El tamoxifeno no será una medida de control del estradiol, sino que será una medida de control o solución a una ginecomastia que pueda aparecer, ¿vale? Pero la forma de controlar los estrógenos es mediante inhibidores de aromatasa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir por orden de qué podemos esperar a nivel de efectos secundarios, ¿vale? Con la boldenona lo más habitual a corto plazo que podemos esperar es ansiedad
y es aumento del hematocrito, del recuento de glóbulos rojos, de células rojas, ¿vale? Esto a largo plazo puede suponer un aumento del riesgo de problemas cardiovasculares, infartos, ictus, etcétera, ¿vale? Primobolan, en principio, es el más seguro de esta lista, o de los más seguros, y nos va a dar pocos efectos secundarios a nivel inmediato, ¿vale? No aromatiza, no causa ese tipo de problemas. Masterón más o menos lo mismo, ¿vale? El primobolan, el masterón, lo que nos pueden dar sobre todo son problemas de alopecia, ¿vale? A corto plazo es lo más habitual. Testosterona, ya os he comentado, nos va a dar lo más inmediato que nos va a dar a nivel de efectos secundarios es el tema de aromatización y, bueno, pues luego, pues, tema de acné, tema de retención de líquidos, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo, siempre que usemos testo, vamos a tener a mano un inhibidor de aromatasa y un tamoxifeno, ¿vale? Con la nandrolona, oiréis mucho que aumenta el tema de la prolactina, que puede causar ginecomastia, etcétera, etcétera, etcétera. Son todo tonterías, ¿vale? De por sí, los esteroides no causan un aumento de la prolactina, sino que un aumento del estradiol puede causar un aumento de la prolactina, ¿vale? Entonces, muchas veces el aumento de prolactina no viene inducido por la nandrolona, ni la trembolona, ni los 19-NOR, ni nada así, sino por la propia testosterona, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tengamos bajo control los estrógenos con un inhibidor de aromatasa, la nandrolona no nos dará efectos secundarios a nivel de prolactina o de ginecomastias, ¿vale? Lo que nos puede dar es un problema de libido por la DHN, ¿vale? La conversión a dihidronandrolona, que es un andrógeno débil que causa poca activación del sistema nervioso, de los receptores androgénicos del pene, etcétera, ¿vale? Puede causar disfunción eréctil, pérdida de libido, etcétera. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, habitualmente podemos hacer dos cosas, ¿vale? Aumentar la cantidad de testosterona siempre y cuando también aumentemos la cantidad de inhibidor de aromatasa para que no se descontrolen los estrógenos, el estradiol, ¿vale? Si aumentamos la testosterona en el ciclo, aumentará la DHT y por tanto tendremos más androgenismo o más androgenicidad, o como lo que queráis llamarlo, más carga androgénica, y será más complicado que tengamos problemas de disfunción eréctil, etcétera, ¿vale? Otra forma de solucionarlo sería mediante el masterón, ¿vale? Mediante masterón o mediante provirón, ¿vale? Ambos son dos hormonas que son derivados de la DHT, muy parecidos en estructura, muy parecidos en funciones, y de hecho el provirón es una sustancia que se utiliza para tratar disfunción eréctil, problemas sexuales derivados de la falta de andrógenos, de la falta de testosterona. Por tanto, funciona muy bien para combatir los efectos secundarios de libido de origen por causa de la nandrolona, ¿vale? Así que, bueno, algo a tener en cuenta, ¿vale? DHB a nivel inmediato no nos va a dar efectos secundarios que nosotros notemos, ¿vale? En algunos estudios en ratas se comenta el tema de el aumento del peso del hígado, que no sabemos muy bien de dónde viene, si es una inflamación o qué es. Pero bueno, no es algo que nosotros podamos tratar con ningún fármaco o de forma inmediata, ¿vale? La trembolona ocurre lo mismo que con la nandrolona, ¿vale? Tiene cierta afinidad con los receptores de la progesterona, puede actuar como la progesterona, entonces, ¿trembolona causa ginecomastia? No. ¿Causa aumento de la prolactina? No. Nos encontramos con el mismo escenario que con la testosterona, ¿vale? Estos problemas vienen de estradiol fuera de control. Si el estradiol está bajo control, no va a haber problemas en general de prolactina, ¿vale? Y la trembo, aunque mucha gente causa aumento de la libido, a medio largo plazo a casi todo el mundo le produce lo contrario, ¿vale? Problemas para lograr el orgasmo, problemas de libido, problemas de erección, ¿vale? ¿Cómo los combatimos? ¿De dónde vienen? Bueno, la trembolona no se convierte en ninguna, no se reduce a DHT ni nada, sino se convierte a dihidrotrembolona, como la nandrolona, ni nada de esto, ¿vale? Y es un superandrógeno. Entonces, ¿de dónde vienen esos efectos secundarios a nivel sexual? Pues seguramente de su interacción con el tema de los receptores de progesterona, ¿vale? Seguramente nos vengan por ahí esos problemas. Entonces, ¿cómo los solucionamos? Pues habitualmente, de forma burda, de forma, bueno, poco sutil, también los solucionaríamos con masterón o con provirón, ¿vale? O aumentando la cantidad de testosterona. Entonces, bueno, de efectos secundarios inmediatos de la trembo, pues lo típico, aumento de la tensión arterial, que es algo que deberíamos vigilar, ¿vale? Esto es algo común a casi todos los esteroides, especialmente la testosterona, la androlona, ¿vale? La bolderona también. Entonces, pues por supuesto, los problemas a nivel de carácter, de estado de ánimo, etcétera. Esto ya lo comenté todo en el vídeo dedicado a la trembolona, ¿vale? Pero a nivel de efectos secundarios inmediatos que nosotros podamos tratar con algún fármaco, estarían el tema de la libido, ¿vale?
y poco más. El tema de la tensión arterial que podríamos tratar con fármacos para la tensión arterial, etcétera, ¿vale? Y por último está la trestolona. La trestolona nos va a dar efectos secundarios a nivel de retención de líquidos también, a nivel, pues, lo típico, ¿no? Pues acné, todo esto. Y también nos va a dar efectos secundarios a nivel de aromatización, ¿vale? Es otra hormona que, como la testosterona, aromatiza y en este caso se convierte en metilestradiol, que es un superestradiol potente, ¿vale? ¿Cómo lo combatimos? Con inhibidor de aromatasa, lo mismo. Bloqueamos la vía que convierte esta hormona en el estradiol, en este caso el metilestradiol, ¿vale? Si hubiese algún problema de ginecomastia, aparte de tener que subir la dosis de inhibidor de aromatasa para atacar de raíz el problema, lo que tendríamos que hacer sería utilizar tamoxifeno o raloxifeno, ¿vale? Lo mismo que si tuviésemos una ginecomastia derivada de la testosterona. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, más o menos hemos hablado de los efectos secundarios inmediatos, ¿vale? Luego, a largo plazo, con ciclos de dosis altas, etcétera, casi siempre es recomendable utilizar fármacos para la tensión arterial, que nos controlen efectos que pueden ser negativos a nivel cardíaco y a nivel de riñones, ¿vale? Que son los dos órganos más delicados cuando hablamos del mundo de los esteroides. Estos fármacos serían los famosos IECA y o los ARA2, ¿vale? Unos acabados en pril, por el lisinopril, por ejemplo, o ramipril, y otros acabados en sartán, ¿vale? Los sartán, etcétera. Entonces, estos son los dos tipos de fármacos similares, ¿vale? Que nos ayudarían con ese tipo de cuestiones o de problemas, y que a largo plazo y en ciclos con dosis altas seguramente sería recomendable utilizar para casi todo el mundo y de forma crónica, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hemos cubierto los efectos secundarios que nos podrían aparecer, aunque por supuesto ya digo que se puede ahondar y se puede profundizar muchísimo más, ¿vale? Esto lo hago en mi Patreon, tengo vídeos más en detalle sobre este tema, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si hay testosterona siempre tenemos que tener a mano inhibidor de aromatasa y tamoxifeno. Si hay nandrolona tenemos que tener a mano, o sería buena idea, controlar la testosterona, controlar también la aromatización y tener a mano masterona o providón. Y con la trembolona más o menos igual, ¿vale? Y la trestolona, pues tener también inhibidor de aromatasa a mano y SERMs como tamoxifeno o raloxifeno, ¿vale? Con el resto, DHB, masterón, primobolan y bolderona, no hay que tener especiales precauciones a nivel inmediato, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que ir haciéndose analíticas para ver qué demonios pasa con con el hematocrito, hemoglobina, etcétera, ¿vale? Entonces, por último, postciclo. Bueno, todas estas sustancias van a obligarnos a utilizar un postciclo, ¿vale? Quizás la excepción sería primobolan a dosis bajas durante pocas semanas, pero en general todos estos nos van a obligar a hacer un postciclo, ¿vale? ¿El postciclo es obligatorio? No, pero es recomendable porque lo que hace es aumentar la velocidad de recuperación del eje hormonal, ¿vale? En lugar de estarte meses con la producción de testosterona por los suelos, la idea es que la recuperes en pocas semanas, ¿vale? Al menos hasta niveles razonables y que con el tiempo vaya aumentando hasta más o menos donde estabas antes del ciclo, o bueno, si tienes mala suerte por debajo, si tienes buena suerte pues por encima, ¿vale? Lo normal es que se quede igual o un poquito por debajo que antes. Entonces, postciclo, si queréis ver mi idea de postciclo perfecto, os recomiendo que veáis el vídeo, ¿vale? Podéis buscar postciclo Villano Fitness en YouTube y os aparece. Lo que haremos será, ¿vale?, utilizar los famosos SERM como el clomifeno y el tamoxifeno, ¿vale? Habitualmente el fármaco más recomendable y que mejor funciona y que se utiliza en la comunidad médica para este tipo de casos es el clomid o clomifeno, ¿vale? Es lo que mejor funciona. Y el tamoxifeno más o menos tiene la misma función, que es a nivel de hipotálamo, hipófisis, pituitaria, ¿vale? Lo que hace es mandar la señal de que se produzca LH y que esa LH pues indique a los testículos que tienen que producir testosterona, ¿vale? Entonces, hay otra sustancia que es el HCG, ¿vale?, que a veces se incluye en los postciclos. El HCG es una hormona exógena que por tanto no es parte del postciclo, ¿vale? De hecho, básicamente causa supresión también. Entonces, antes del postciclo o durante el ciclo se puede usar HCG. Su función es mantener el tamaño testicular y la función, o mantener funcionando las células de Leydig, ¿vale? Mantener la concentración de testosterona intratesticular. Bueno, está por ver si usar HCG intraciclo protege a las células de Leydig de esa degeneración o esa pérdida de función que produce o que se produce con el abuso de fármacos a largo plazo, ¿vale? En todo caso,
el HCG no forma parte del postciclo. El HCG sería algo que se utilizaría durante el ciclo o al acabar el ciclo para recuperar esa concentración de testosterona intratesticular, y después, una vez recuperada, lo que haríamos es el postciclo real, ¿vale? Que sería con SERMs, sería con tamoxifeno y o con clomifeno. Normalmente el clomifeno es lo ideal y se puede complementar con tamoxifeno, que más o menos son dos medicamentos de la misma familia y que hacen lo mismo, pero al combinarlos, pues bueno, tienes que usar menos dosis de ambos, te reduces efectos secundarios de cada uno y funciona bien, ¿vale? Así que básicamente eso sería el postciclo habitual, ¿vale? No daré un protocolo aquí detallado porque tenéis el vídeo en mi canal, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso. Así que creo que hemos hablado de lo que hay que tener en cuenta a la hora de los objetivos que tengamos, cómo elegir la potencia del ciclo, qué compuestos elegir, la duración y cómo variarla, cómo alterarla en función de los ésteres que utilicemos y las sustancias que utilicemos, los efectos secundarios más habituales que nos podemos esperar, ¿vale? O que nos vamos a encontrar, y por supuesto cómo hacer el postciclo y por qué y cuál es su lógica, ¿vale? Así que creo que básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo. Saludos. ¡Pum!